Mi nombre es Camilo Cid, soy el director nacional del Fondo Nacional de Salud, el FONASA chileno. Quisiera agradecer la invitación a este seminario, a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a la Organización Panamericana de la Salud. Voy a hacer una presentación referida al acceso efectivo en el caso chileno y en el caso de FONASA en particular. Primero voy a referirme a un diagnóstico de la situación de salud de Chile. En la segunda parte me referiré a los aspectos centrales de esa reforma. Y en tercer lugar, algunos avances que hemos estado implementando a partir de este año. Respecto del diagnóstico, hay que decir que el sistema de salud chileno es un sistema de salud dual, segmentado, fragmentado y públicamente subfinanciado, decimos nosotros. Es un sistema de salud dual porque está segmentado en básicamente dos mundos, ¿cierto? Un sistema público financiado con impuestos generales y con cotizaciones de la Seguridad Social, que administra el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, y que financia entonces redes públicas de atención, hospitales públicos, atención primaria. Pertenecen a ese segmento el 78% de la población. Sin embargo, existe otro segmento del sistema de salud, que es el sistema privado, comandado por la CISAPRE, que reciben un financiamiento también del 7% de la cotización obligatoria de aquellas personas que quieren estar en el sistema privado, más una cotización adicional que cubre las brechas de riesgo que las personas tienen que pagar por pertenecer al seguro privado, ellos y sus familias, ¿no? Es decir, las ISAPRES cobran, ¿cierto?, una prima de riesgo, dependiendo entonces de cuántas personas conforman el plan, y son subsidiadas a través de la prima de seguridad social de los trabajadores. Estos dos segmentos funcionan con lógicas distintas, tienen diferencias en cuanto a gasto per cápita, por ejemplo, tienen diferencias en cuanto a acceso, tienen diferencias a niveles de calidad y por lo tanto hay diferencias en los niveles de acceso, resultado, utilización de los servicios de atención de salud y en los resultados de salud finalmente en ambos segmentos, ¿no? Es por eso que decimos que en el mundo privado, ejecuta un gasto per cápita similar a países avanzados de Europa, como por ejemplo Francia o España. Y en el otro segmento, en el segmento público, se ejecuta un gasto similar a nuestros países vecinos, como Perú o como Ecuador. Esta relación dual, además, se produce con un sistema subfinanciado en lo público, ¿no? Hay una escasez de recursos permanente en el sistema público que se replica en falta de recursos para la oferta, como los médicos, o la infraestructura o la tecnología, permanentemente escasas en el sistema público. En términos del financiamiento, esta visión dual se traduce en que más o menos, como ya había planteado, unos per cápita totalmente diferentes, pero más o menos para el 17% de la población que está en el mundo privado, este sector efectúa la mitad del gasto en salud, considerando también los gastos privados y los gastos de bolsillo. Y el otro 78-80% de la población efectúa el otro 50% del gasto en salud. Decíamos que el gasto público es bajo, estamos en Chile todavía muy por debajo del 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud, que es la recomendación, ¿cierto?, de la Organización Panamericana de la Salud, que comprometieran los países en el 2014, con un 4,8-4,9% del PIB en Chile. Este bajo gasto público, a su vez, refleja un alto gasto de bolsillo. En Chile todavía un tercio de los gastos totales de salud se financian con gastos de bolsillo de los hogares. En las mediciones internacionales respecto del acceso y la cobertura, en este caso aquellas que tienen que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Chile está en una situación compleja, con un 14% de la población haciendo gasto catastrófico en salud y con un 2% de la población en empobrecimiento producto de los gastos directos de la familia en salud. Bueno, para abordar esta situación de desigualdad y escasez de recursos, actualmente se ha planteado una reforma, ¿no? Esa reforma consiste básicamente en avanzar hacia un sistema universal de salud. Ese sistema universal de salud, a su vez, es financiado con un Fondo Universal de Salud. Y el Fondo Universal de Salud reunirá o mancomunará todos los recursos disponibles hoy en Chile para salud. Eso significa que mancomunará los recursos de los aportes fiscales, ¿cierto?, que provenientes de impuestos generales, más las cotizaciones obligatorias de seguridad social, tanto de las personas que hoy día están en el Fondo Nacional de Salud, en el FONASA,
como aquellos que hoy día cotizan en el mundo privado, en las ISAPRES. Por lo tanto, al pasar todos los recursos a un solo fondo, al Fondo Universal de Salud, los seguros privados se ven desplazados hacia seguros de segundo piso y salen definitivamente de la seguridad social, en el momento que ya no administran un 7% de seguridad social. Sin embargo, tienen un espacio para hacer seguros voluntarios de segundo piso para financiar aspectos diferenciales de la atención de salud en el sector privado de los ex beneficiarios de ISAPRES que ahora pasarán a estar en el Fondo Universal de Salud. Este planteamiento pretende igualar las condiciones de acceso y de cobertura de toda la población, ¿no? Por lo tanto, implica también un aumento de recursos fiscales paulatino que llegue a alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto e incluso que avance hacia los promedios de los países de la OECD. Esto, por supuesto, en varios años, en un proceso de convergencia entre aquellas personas que se atienden en el sector público de atención de salud y aquellos que seguirán prefiriendo el sector privado. Este sector privado ahora de atención de salud integrado de alguna manera a las redes públicas, funcionando también focalizada en la población e incorporando los conceptos de redes integradas de servicios de salud basada en una atención primaria universal y resolutiva. Esto es muy importante, que uno de los componentes de la reforma es universalizar la atención primaria de salud, de manera que todas las personas accedan más o menos al mismo modelo de atención y tengan la oportunidad, ¿cierto?, de atender sus necesidades a nivel primario, de manera que la solución de los problemas estén más cerca de la gente, puedan realizarse en base a la estrategia de atención primaria y para la sociedad esto sea más eficiente y más económico. El Fondo Universal de Salud posibilitará, ¿cierto?, que el financiamiento sea lo más solidario posible y también lo más eficiente posible. Este tipo de estructuras del financiamiento tiene esa ventaja, que no hay un trade-off entre eficiencia y solidaridad, sino que por el contrario, ambas cuestiones son posibles y se potencian. De manera que se haga efectivo ahora sí que las personas que tienen más ingresos puedan subsidiar a aquellas personas que tienen menos ingresos, pero también las personas más jóvenes poder de alguna manera solidarizar a través del financiamiento con las personas que tienen más edad, las personas que están sanas con los enfermos, y entonces este pool de aseguramiento permite que estos subsidios cruzados ocurran, ¿cierto? A su vez, el financiamiento a través del sistema de atención de salud es más eficiente, podemos aplicar mecanismos de pago, sistemas de pago con los cuales hemos estado trabajando en Chile. Me refiero, por ejemplo, a los grupos relacionados por el diagnóstico, que hemos instalado ya en buena parte de los hospitales públicos chilenos y también en las clínicas privadas, de manera que se podamos financiar la salud con sistemas que contienen costos y que en todo caso comparten los riesgos entre el financiador y los proveedores. Bueno, lo que hemos estado haciendo, por una parte, desde el FONASA hemos estado diseñando un proyecto de ley que aborde la conformación del Fondo Universal de Salud. Hay una forma de organización de la reforma que se dirige desde el Ministerio de Salud a través de una coordinación que conduce la ministra de Salud y el doctor Bernardo Martorell. En esa distribución de las responsabilidades, a FONASA le ha correspondido entonces hacer esta propuesta de Fondo Universal de Salud, en la que nos encontramos trabajando y esperamos poder ingresarla al Congreso durante el próximo año. Sin embargo, hemos acometido algunas acciones que administrativamente podíamos hacer sin necesidad de leyes, y una de esas es la política de copago cero, que ha llevado a gratuidad a todos los beneficiarios del FONASA. Antiguamente las personas del FONASA estaban clasificadas en grupos por ingreso, A, B, C y D, y los grupos de la B a la D tenían que hacer copagos del 20% de la factura o el 10% dependiendo del grupo en que se encontraran. Ese copago se ha eliminado. Se ha eliminado a partir del 1 de septiembre, generando entonces un gran impulso a nuestras políticas en el sentido de tener una red pública de salud gratuita, de manera de eliminar esta barrera para el acceso. Es conocido, ¿cierto?, que el gasto de bolsillo en salud es una de las principales barreras de acceso, no solo en el mundo, sino que en nuestros países y en particular en Chile continúa haciéndolo.
Lo hemos visto en estos pocos meses, hemos visto cómo esto ha beneficiado a importantes contingentes de la población con importantes recursos que no han tenido que pagar, que han podido ahorrar. Esto requirió, ¿cierto?, un trabajo desde el fondo de generar espacio fiscal también como gobierno para poder permitir el financiamiento de esta medida. En concreto, esto benefició a cerca de 5 millones de personas que eran miembros del FONASA y vino a hacer justicia, digamos, en términos de gratuidad en el acceso. Esta medida fue reconocida internacionalmente, recibimos saludos de la OPS, recibimos también un reconocimiento de parte del director general de la OMS desde Ginebra, y también fue publicado un artículo en The Lancet, ¿cierto?, revista muy conocida en salud pública, que digamos, reconocía esta medida como un aspecto muy positivo en el caso de Chile y una medida a poder emular seguramente en otros países, ¿no? Con ello esperamos haber hecho un aporte fundamental a lo que ya señalábamos antes, ¿cierto? Este alto gasto de bolsillo que tenemos en Chile, 1/3 del gasto total, que empobrece a la población chilena, ya lo decíamos, el 2% de la población cae en pobreza en Chile producto de estos gastos, y esperamos estar afectando justamente a ese segmento que no es justamente la población más pobre, sino aquella de clase media chilena que es muy sensible a estos gastos. Esto también viene a ayudar en un momento crítico. La economía chilena se encuentra en una recesión, la inflación ha alcanzado niveles muy altos, y también entonces esta medida viene a paliar, en este caso liberando de copago a las familias en cuanto a salud. Bueno, la reforma chilena busca universalizar el acceso a la salud. Esperamos que podamos lograr que las personas puedan utilizar servicios integrales de calidad cuando los necesitan a lo largo del curso de la vida, con una adecuada protección financiera que, como hemos señalado, es uno de nuestros objetivos principales. Bueno, finalmente agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este seminario. Me despido y les deseo mucho éxito en el trabajo que están realizando.